Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Revista Mundo Agro. Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos amigos. Estamos iniciando en este mes de marzo una nueva temporada del Agro. Y un nuevo programa también celebrando este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así es que desde ya partimos mandándole un enorme abrazo, un enorme saludo a todas las mujeres del agro. Nosotros vamos a conversar en el día de hoy, vamos a tener distintas entrevistas y una de ellas tiene que ver con una mujer ligada al agro. Pero ahora nos vamos a enfocar en un tema que puede interesar muchísimo, tiene que ver con las ciruelas deshidratadas. Vamos a hablar en plena cosecha de la temporada de ciruelas deshidratadas, que se perfila más favorable respecto a la del año anterior, con mejores condiciones para una cosecha exitosa, según expertos, lo que debería satisfacer las expectativas tanto del mercado local como internacional. ¿Qué factores han influido? Bueno, es importante destacar que Chile se ha convertido en el principal exportador de ciruelas deshidratadas en el mundo, que los envíos de ciruelas deshidratadas alcanzaron 183 millones de dólares a septiembre pasado y que sin duda la diversificación de mercados es un tema prioritario para el sector. De esto y más vamos a conversar con Pedro Acuña, director ejecutivo de Chile Pruns. Pedro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido al Agro. Gracias, Jimena, por la invitación. Un gusto estar contigo nuevamente. ¿Qué me dijiste, Jimena? Verónica. Verónica, por Dios. A Vamos, todos ¿no? se les ha olvidado mi nombre, parece. Verónica Díaz a su Verónica, servicio. ¿te Pedro, corrige? ¿ah? No, ¿Te Pedro. corrige? No, vamos nomás. Pedro, cuéntanos, ¿es efectivo que la actual cosecha se está dando en mejores condiciones, como decía yo, qué es lo que qué es lo que están viendo ustedes? Mira, estamos en plena cosecha, estamos terminando la cosecha, más bien vemos fruta de mejor calidad que el año pasado, de ¿Ya? mejor calibre, con mejores grados de azúcar, está, está firme, cuando uno la ve, está de mucho mejor presencia y la verdad es que es fruta muy distinta a la que tuvimos el año pasado, así que estamos muy contentos por eso. Ya, ¿y por qué y a qué factores se debe eso? Mira, el año pasado tuvimos un invierno frío, con las horas frío suficientes. Eso generó que los árboles brotaran, tuviéramos una floración de muy buena calidad. Eso generó que partiera la primavera con un muy buen clima, ¿cómo se llama? Con un muy buen desarrollo. Los frutos se desarrollaron muy bien y cuando llegamos al punto de la cosecha, la fruta tenía muy buen color, muy buen azúcar, que es lo que nosotros necesitamos para el proceso deshidratado. Ya. ¿El aumento de días grado también incidió? Sin duda, eso obviamente que afecta sobre todo a las frutas de carozo y sobre todo a la industria nuestra, eh, para nosotros es muy importante la conversión de fruta fresca a seco, de todas maneras. Pedro, decía yo en la introducción que a septiembre se exportaron 183 millones de dólares. ¿Cuál es la cifra total de exportación del 2024? No sé si ya cerraron el año y cuáles son las expectativas para este 2025. Mira, el año pasado nosotros cerramos con 255 millones de dólares la venta total. Ya. Eh, Fueron más de 89 millones de kilos. Fue un volumen muy importante. Estamos muy contentos con ¿Cuánto? el ¿Cuánto en volúmenes? 89 millones de kilos. 89 millones de kilos ya. Eso en relación al año anterior,
fue muy superior. Hay un aumento considerable, fue una cosecha importante el año anterior y estamos muy contentos por el desarrollo de la temporada pasada también. Ya, digamos, ¿se cumplieron las expectativas o superaron las expectativas? Superamos la expectativa. Ya. Cómo ves la industria en este minuto de las ciruelas deshidratadas? ¿En qué momento está? Esto está en un muy buen momento, entonces, ¿no? Mira, estamos en un buen momento, tenemos muchos mercados que abastecer, en el fondo tenemos somos el principal exportador, somos el principal país que llega a las mesas del resto del mundo con ciruelas chilenas. Estamos, como te digo, finalizando la cosecha y nuestra fruta se va a guardar en nuestra bodega y va a ser procesada y despachada durante el resto del año para Ya. abastecer a todo el mundo. Entonces, estamos muy contentos por lo que hemos visto. Las condiciones climáticas de la cosecha y del secado han sido las que nosotros esperábamos. Pedro, ¿eso significa que, por lo que tú me cuentas, están exportando durante todo el año? Así es. Este es un producto que cuando tú lo cosechas en fresco se seca una parte al sol, una parte en horno, ¿Ya? eh, y eso genera una materia prima, eso se guarda en bins, en bodegas, sin frío, sin nada, y esa materia prima después se calibra y después se tierniza. El proceso de tiernizado básicamente es volver a humedecer, sacarle la semilla, el cuesco, el carozo, y después se envasa y se exporta. El proceso de exportación es durante todo el año, nosotros abastecemos el mundo entero durante todo el año y siempre nos guardamos una cantidad de la cosecha anterior para que todo el año exista un suministro continuo. Ah, mira. Ahora, un tercio de esas exportaciones tiene como destino China. ¿Se va a seguir apostando a ese mercado o la diversificación de mercado está en carpeta? ¿Cuáles son los mercados de exportación? ¿Cuáles son los otros mercados de exportación? A ver, nosotros tenemos más de 80 mercados. Eso es algo que a nosotros nos acomoda, nos gusta, sin embargo está concentrado. Los 10 mercados más importantes, como bien tú dijiste, el primero es China, un tercio, pero después está toda Europa, Francia, perdón, Italia, Inglaterra, eh, España, eh, ¿cómo se llama? Alemania y todos los países de Inglaterra Polonia también es muy importante. Brasil y México son los países que completan este top 10. Sin embargo, hay una serie de países que no están dentro de estos top 10 y que son países que a nosotros nos interesa desarrollar y, por cierto, abastecer. De hecho, toda América Latina consume ciruelas chilenas. ¿Y en América Latina ya están abasteciendo en forma importante? A toda América Latina. A toda América Latina. Y ahí dentro de América Latina, por ejemplo, Brasil, me imagino que será un mercado importante, ¿no? Brasil es un mercado muy importante en términos de volumen, pero también está Perú, Ecuador, Colombia y suma a todos los países de América Latina, sobre todo porque no tienen clima para producir ciruela, y nosotros somos el principal proveedor de ella. Pedro, ¿y el mercado europeo ha tomado una mayor relevancia en el último tiempo, dirías tú? Mira, el mercado europeo siempre ha sido el mercado madre, es el mercado que ancestralmente tiene este consumo porque la mamá o la abuelita hacía las recetas, ya sea repostería o los platos preparados con carne, los guisos, etcétera. Entonces, la gente está acostumbrada, hay una costumbre. Eso se ha mantenido en nuestro mercado madre, es un mercado muy importante y yo te diría que eso sigue estando. Cuéntame una cosa, ¿y Estados Unidos aparece dentro de estos mercados de destino, no? Ahora que estamos tan preocupados por el tema de los aranceles. Efectivamente, sí, Estados Unidos está, sin embargo, aquí pasa algo curioso, porque Estados Unidos también es un productor y exportador. Sin ¿Ya? embargo, Chile es el mayor exportador del mundo, superior a ellos, porque ellos tienen un consumo interno muy grande. Ya, Entonces, nosotros abastecemos cuando ellos tienen algunos déficits. ya. ¿Y nuestro consumo interno ¿cómo es? Es Consumo bajo. interno de nosotros es bajo.
por supuesto que se puede mejorar. Cerca del 5% de la fruta se queda en nuestro país. Es algo que siempre nosotros hemos tenido presente, tiene que ver con la forma de prepararse. Este es un producto que tiene mucha versatilidad en el consumo, sirve para todo tipo de dieta, para preparaciones, dulces o saladas, ensaladas, postres, smoothie, snack, lo que tú quieras, no tiene ninguna restricción, el azúcar no es añadida, es natural, tiene un índice glicémico bajo y tiene un excelente balance entre lo ácido y lo dulce. Entonces es muy agradable al paladar, da la sensación de que estás comiendo azúcar, pero no es azúcar, es absolutamente natural, te genera un placer y además por el alto contenido de fibra, tú tienes un beneficio para la salud que no lo tiene otro producto deshidratado. Claro, Entonces, y lo puedes consumir durante todo el año. efectivamente, lo puedes consumir durante todo el año sin culpabilidad. No, al contrario, saludable para los niños chicos, por ejemplo. Pedro, ¿y qué condiciones tienen que darse para que Chile siga siendo el principal exportador de estas ciruelas deshidratadas? Para no perder competitividad. Mira, Chile tiene una industria frutera muy rigurosa, robusta, eh, que, que es muy reconocida en el mundo entero, y los productores fruteros son muy eficientes en Chile. Y nosotros, en nuestro sector, que es la ciruela europea, la Dayan, ¿Ya? se destacan por ser muy productivos. Entonces, los fruticultores que producen ciruela para secar tienen altas productividades de buena calidad, con muy buenas condiciones de sustentabilidad, de inocuidad, lo que hace que el país sea muy competitivo. Y los altos volúmenes que produce Chile hacen que nosotros podamos suplir al mundo entero y particularmente las compañías exportadoras, que a su vez tienen plantas de proceso y algunas de ellas tienen integración con la producción, otras compran fruta, eh, pueden hacer compromisos de largo plazo. Eso es muy importante versus nuestros competidores, que son Argentina, Francia, Sudáfrica, algo en Australia, algo en Italia y por suerte, por cierto, California. Estamos conversando con Pedro Acuña, director ejecutivo de Chile Pruns. Aquí en el Agro vamos a hacer una pequeñísima pausa. Les cuento que en Sargent Agrícolas encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Eso es, con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntranos en nuestras tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o en nuestra web sargentagrícola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Volvemos de inmediato, no se vayan. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en el Agro, estamos conversando con Pedro Acuña, director ejecutivo de Chile Pruns, sobre el mercado de ciruelas deshidratadas. Pedro, estábamos hablando de los productores antes de irnos a la pausa. ¿Cuánta es la superficie cultivada en Chile con ciruelo europeo y de ella qué porcentaje se destina a fresco? Para entender un poquito. Mira, la última estadística son 13.500 hectáreas de ciruelo europeo. Está concentrada en la zona de O'Higgins, en la región de O'Higgins, 73%, en Colchagua más bien, ahí está la mayoría. Un 23% en la metropolitana y más de 1.000 hectáreas en Maule. Hacia el norte no hay más plantaciones por temas de agua y hacia el sur podría cultivarse perfectamente por clima, Maule Sur, incluso Ñuble. Si bien no hay clima para secado al sol, podría perfectamente secarse en horno. O sea, potencial hay para crecer y, por cierto, no hay ningún problema, sobre todo en la zona sur, porque hay suelo y hay agua. Ya, y se da bien, Con ¿ah? respecto, se da bien, se da muy bien, se da muy bien. Con O respecto a qué sea, me decía. el clima que tiene Chile es
muy adecuado para el cultivo del ciruelo europeo. Este clima mediterráneo que está acotado entre el mar y cordillera, que tiene una oscilación térmica adecuada, que no tiene estos extremos de fríos primaverales que pueden generar heladas o que pueden tener desastres de la naturaleza. En Chile nos permite, junto a lo que yo decía recién, una industria muy robusta, muy rigurosa, frutícola, que hace que los productores sean muy eficientes. Son muy eficientes y por cierto, son muy productivos. Entonces, en conjunto, hacen que la productividad de los huertos sea muy alta. Oye, Pedro, estábamos hablando en la primera parte de todo lo que es la diversificación de mercados, la preponderancia que tiene el mercado europeo, qué pasa con Estados Unidos, con China, en fin, pero no hablamos de la entrada que lograron al mercado indio. ¿Qué relevancia tuvo la campaña público-privada que se hizo? Mira, el año 2023 nosotros logramos, después de mucho tiempo, hacer un ajuste en el protocolo que nos permitió entrar en ese mercado. Fue un esfuerzo público-privado gigante, nos ayudó el embajador chileno allá. Fue una visita muy importante donde participó el presidente de Chile Plus y finalmente logramos abrir el mercado. Se hicieron los primeros embarques y el gremio de Chile Plus, en conjunto con el apoyo de ProChile, con fondos públicos, acordamos hacer una promoción de productos en India. Y eso partió el año 2024. Nosotros sabíamos que en India no existía conocimiento del producto, por lo tanto había que partir de cero, no había un mercado, las condiciones de clima de la India no permitían la producción de ciruelos, ellos no conocían la fruta, conocían otros deshidratados como, no sé, dátiles, pasas, ¿Ya? mangos secos, pero las ciruelas deshidratadas no las conocían, las confundían con una pasa grande, ¿Ya? etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros partimos de cero, contratamos una agencia local, una agencia que nos asesoró para generar presencia ya sea con los importadores, con los mayoristas, con los minoristas, de manera que pudiéramos entrar dentro de las alternativas que tienen las frutas deshidratadas. Eso lo empezamos a hacer, como te decía, el año 2024. Trajimos a los indios, a los importadores indios, les ¿Ya? mostramos las plantas de proceso, los huertos, hicimos reuniones, eso fue el año pasado. De alguna forma fueron nuestros embajadores. Nosotros participamos en varias ferias de exhibiciones el año pasado a través de influencers locales, nutricionistas, médicos que hablaban sobre los beneficios de la salud del producto de las ciruelas chilenas. Contratamos a algunos influencers que eran chefs, finalistas de concursos de chef, en donde nos ayudaron a adaptar preparaciones con adaptación local, fáciles de repetir, simples, eh, en que se incorporaran las dietas locales, sobre todo para los públicos vegetarianos y veganos. ¿Ya? Y empezamos a trabajar mucho con redes sociales locales, con voucher, folletería, sobre todo con un mensaje de comer algo sano y dulce. Ya, y pero varias Muchos preguntas. beneficios para la salud. ¿Y por qué India? ¿Por qué India? ¿Y cómo le ha ido? Si esta campaña se va a mantenerse, ya terminó. La campaña terminó el año pasado, nosotros decidimos hacer una nueva campaña el 2025. ¿Ya? Eh, la vamos a lanzar el 19 de marzo ¿Ya? a través de la agencia que nos está asesorando en India. Para eso le pedimos a la agencia que viniera en nuestra Expo Ciruelas Secas, que es el 19 de marzo, en nuestro congreso anual. La agencia va a hacer un lanzamiento de la nueva campaña 2025, pero a su vez va a mostrar lo que hicimos el año 2024. La experiencia del año pasado, qué tuvimos que sortear, qué fue lo que pasó en el mercado, cómo se comunicó y cuál fue la respuesta del mercado India, va a ser parte de lo que vamos a mostrar en el Congreso. Ay, buenísimo. Ya, entonces hablemos de esta 12ª versión de la Expo Ciruelas Secas que reúne a gran parte de la industria el próximo 19 de marzo en el Centro de Eventos Monticello.
Aparte de esto, ¿en qué va a tener este año? Cuéntanos de este gran evento. Mira, este año nosotros decidimos tener eh, dos bloques. Un bloque en la mañana más comercial y un bloque en la tarde más técnico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a este encuentro van todos los actores de la industria, van todos los proveedores, van productores, van procesadores, van exportadores, van instituciones, etcétera. Entonces, ordenamos de esa manera para que todo el público tuviera toda la información que requiere. En la mañana vamos a tener a un consultor muy conocido en esta industria, que es Sebastián Valdés, que nos va a hablar de una comparación entre la industria chilena y la californiana, donde hay unas brechas que nos va a mostrar, donde nosotros tenemos diferencias con ellos. No ¿Ya? les voy a adelantar nada porque eso es parte de lo que hay que ver en el Congreso. Después vamos a tener tendencias de consumo, tendencias de mercado, cómo se están moviendo los mercados, cuáles aumentan, cuáles disminuyen y por qué. Ese análisis que es dinámico, que tiene series anuales y que tiene explicaciones de por qué pasan las cosas, también lo ¿Ya? vamos a analizar. ¿Ya? Vamos a hacer otro análisis desde las plantas de proceso y de la exportación, del punto de vista de la calidad de la fruta. Eso lo va a hacer la Claudia Pinochet, que es una asesora de plantas de proceso de calidad de fruta, muy reconocida, con mucha experiencia, que se puso eh, desde el cliente final hacia atrás. Entonces fue el cliente final, buscó la fruta y dijo: esta fruta que tiene cierta calidad, quiero saber qué requisitos tiene. Se fue a la planta de proceso y retrocedió hasta el huerto. Entonces, ¿cuál es la idea? Saber cuáles son los espacios de mejora para mejorar la calidad de la fruta chilena. Y eso es lo que vamos a hablar en el Congreso. Después vamos a hablar de la promoción en India, que recién comenté. Viene la agencia, va a hablar lo que hicimos el año ¿Ya? 2024 y lo que vamos a hacer el 2025. Después vamos a tener un consultor de innovación en la industria que nos hizo una asesoría, nos va a mostrar los espacios y las tendencias futuras. Vamos a tener un análisis productivo de la temporada, donde vamos a ver las calidades de cosecha, los volúmenes de cosecha, fresco y seco, y todo lo que ha pasado entre temporada y un comparativo con todas las variables que nosotros estamos acostumbrados a medir. Vamos a hacer un análisis del producto fresco, que es más o menos un 15, un 20% todos los años. Este año fue más bajo. ¿Y por qué? Eso se manda a China, tiene mucha relación con la cereza. Vamos a tener la vista de un gerente de productores de Frusan, que es una exportadora de fresco, que es ¿Ya? muy relevante en esta industria. Después vamos a tener un módulo de tecnología, en donde vamos a hablar de, ¿cómo se llama?, de drones, cómo los drones pueden ayudarnos a esta industria, ya sea a voltear fruta en canchas, a aplicar en huertos. Hay muchas cosas que los drones pueden reemplazar y pueden hacer mucho mejor que nosotros, y cómo la tecnología en los huertos puede mejorar la productividad, ya sea con escáneres de suelos o estimaciones de cosecha. Eso es un proveedor muy importante en esta industria, que es Summit Agro, a través de unos especialistas de muy alto nivel. Y finalmente vamos a ver las últimas tendencias de nutrición en huertos, que hacen cambiar los calibres y calidad de la fruta. Súper Finalmente un interesante. panel, y obviamente vamos a conversar de eso. Oye, súper interesante. Un evento que anualmente reúne a cuántos actores de la industria. 200 personas, muchos productores, procesadores, exportadores, instituciones y proveedores diversos. Pedro, ¿y quiénes todavía, si están interesados, quienes nos están escuchando en participar, qué tienen que hacer? Mira, muy fácil, exportciruelasecas.cl. Uno se Ya, registra de manera muy fácil, hay un botón de pago. Si tienen cualquier problema, ahí hay un ahí está todo teléfono, hay un el correo contacto. Ya. y están todos los contactos. Perfecto. Expo Ciruelas Secas, entonces, en su 12ª versión, el próximo 19 de marzo, en el Centro de Eventos Monticello. ¿Hay mujeres que participan en la industria de las ciruelas secas? Me imagino que sí. Por supuesto, por Bueno, supuesto. terminemos con un mensaje para ellas que estamos celebrando el 8 de marzo, Pedro. Pero perfecto. Un Día saludo a todas las Internacional de la mujeres. Mujer.
Un saludo a todas las mujeres y a todas las mujeres que trabajan en esta industria, que son absolutamente relevantes. En las plantas de proceso, la mayoría son mujeres, tienen empleos de una calidad muy especial, porque no son transitorias, sino que son permanentes, son empleos de muy buena calidad, eh, que en las comunidades locales campesinas son muy valorados, porque son todo el año, incluso con 2 turnos. Entonces, la verdad es que para nosotros son muy importantes, muy interesantes, las mujeres son muy meticulosas, manejan muy bien la selección, el empaque, la verdad es que hacen muy bien su trabajo, así que felicitaciones para el Día de la Mujer, de todas maneras. Ya, pues entonces con ese saludo ponemos término a esta entrevista. Muchas gracias, Pedro Acuña, director ejecutivo de Chile Plus, por haber conversado con nosotros aquí en el Agro. Que estés bien, buen fin de semana y que resulte todo increíble en el Congreso. Muchas gracias, Verónica. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y de fe de Y ya fruta. estamos de regreso aquí en el Agro para hablar con la única mujer entrevistada en el día de hoy, que va a ser nuestra representante justamente en el Día Internacional de la Mujer. Justamente en el marco de esta celebración vamos a conversar con María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte y directora de la SNA, sobre la participación de la mujer en el sector agrícola chileno. Vamos a abordar temas claves como los desafíos que enfrenta el agro en la actualidad, incluyendo la sequía, violencia rural, los efectos de las políticas comerciales internacionales, como por ejemplo los aranceles impuestos por Estados Unidos. En fin, una conversación imperdible para entender cómo el sector agrícola está evolucionando frente a estos retos y cómo las mujeres siguen desempeñando un rol fundamental en este proceso. María Inés, ¿cómo está? Gusto de saludarla. ¿Qué hubo? Muy bien, muchas gracias por darme esta oportunidad y a la vez también un compromiso grande me dan, porque representar y hablar en nombre de eso es más o menos fuerte, pero aquí Bueno, esa es la estamos con las idea. ideas claras y sí. María Inés, a ver, en términos generales, ¿cómo diría usted que ha evolucionado, cómo ha visto usted la participación de la mujer en el sector agrícola en Chile a lo largo de los años? Y esa es una historia que la conozco desde el comienzo. A ver, Yo participé de una empresa productora de fruta, de uva de exportación de los años 60, donde, fíjate, mira lo curioso, las mujeres, para no tener problema en la empresa, se les pedía que trajeran un permiso escrito del marido, porque a los no. maridos no les gustaba que ellas trabajaran en los packing. Ay, Entonces, imagínate la historia que yo conozco. Pero si de algo rescato de todo eso, el esfuerzo de miles de mujeres en beneficio siempre de su familia. tu familia. Cada vez que yo me acercaba a conversar con ella en qué iban a invertir su platita, siempre era: voy a comprar cama, voy a comprar el comedor, después llegó la luz al campo, voy a comprar un refrigerador, voy a separar las niñitas de los niños, o sea, siempre mirando la familia, la familia. Por lo tanto, yo creo que Chile también le debe mucho a ese área rural donde ha habido un trabajo permanente, fíjate, en beneficio familiar. Claro, Y y un área ahí, rural, Marine, donde incluso yo creo que muchas mujeres han sido el sostén ¿sí? ¿cierto? Han tenido Jefe la de familia, fuerza, jefes claro, de familia. no, porque para de repente sacar adelante una familia ante Claro, circunstancias claro. adversas. Exactamente, lo que tú estás conversando es la realidad. Hoy día la familia rural está principalmente encabezada por mujeres. Y entonces, claro, dejar y dejan una huella día a día. Hoy día justamente tuve reunión con el gobernador y con la alcaldesa de La Serena ¿Ya? y estuvimos conversando de estos temas. Exactamente, o sea, la constitución geográfica nuestra no permite que haya movimiento hacia las ciudades, porque los valles transversales están muy distantes de las cabeceras de las
de la región, de las provincias. Ya, Entonces no es fácil, así hablándote en práctica, no es fácil venir de Pisco Elqui al interior de Vicuña a trabajar a La Serena. claro. Eso sencillamente es imposible. Entonces, el movimiento agrícola en la región es el segundo más importante. Y por lo tanto, la cantidad de mujeres que trabajan en este rubro es inmensa. Son muchas, muchas las mujeres que, si uno piensa, le debemos el éxito de la exportación acá a esas manos, ¿ah? Manos femeninas que han tenido el cuidado y el cariño de trabajar los productos de la mejor forma. O sea, la verdad es que han dejado una huella muy, muy grande y hoy día, en su día, lógicamente que yo quiero hacerles un reconocimiento, no solamente a las de mi región, a las de todas las regiones, porque esto se repite en todo Chile, que principalmente el trabajo de exportación de fruta está en manos de mujeres. Entonces, ¿cómo no alegrarnos, cómo no felicitarnos que hemos sido partícipes de algo tan importante para el desarrollo de Chile? Claro que sí, y Marine, bueno, ahora, por ejemplo, cumple un rol importantísimo que usted lo acaba de mencionar, pero sin duda han tenido muchas dificultades y muchos obstáculos, especialmente en el sector agropecuario. ¿Cuáles diría usted que han sido las principales dificultades para las mujeres? Mira, en general, las nuevas leyes que se impusieron y que se han impuesto en el último tiempo no traen un beneficio para la agricultura. Las 40 horas definitivamente deja en un espacio de tiempo acotado, que es donde se producen la producción de fruta, las cosechas de la fruta, Claro. no son todo el año. Entonces, que tener esta limitante que son 40 horas, eso es un problema y un problema serio, porque no se toma en cuenta. La ley se hace en Santiago, pero no se toma en cuenta las particularidades de la agricultura. La ley Carín, ya tenemos problemas acá, porque también si te miro feo y te he mirado feo por mucho tiempo, también puedo tener una represalia del contrario sin tener verdaderamente motivo. O sea, hay cosas que dentro de la idiosincrasia las tenemos ya consideradas. Y esta ley Carín, yo creo que más que apoyar, está haciendo daño, fíjate. Hay mucha injusticia, hay personas que están siendo verdaderamente maltratadas en nombre de la ley sin Claro. haber tenido culpa ni ninguna actuación que amerite que tenga que entrar en lo legal. ¿Te fijas? Entonces, eso nos preocupa. Hablaste de estos cambios, ¿no es cierto?, en Estados Unidos principalmente, pero ¿sabes algo? Yo creo que aquí lo que hemos fallado es apertura de mercados. Dos cosas tan importantes como son las cerezas y las uvas demostraron hoy día, porque te digo algo, las uvas están teniendo un muy preocupante resultado. Estados Unidos está saturado de uva. Los frigoríficos, con decirte que recibidores nos han mandado ya noticias de que ojalá nos sigan mandando, porque no se está vendiendo. Mm, Hay uva que está en el supermercado del 15 de diciembre. O sea, eso es muy serio, muy serio. ya. Entonces, te fijas que hay cosas que son extremadamente importantes y son muy preocupantes, que hoy día lo conversaba justamente en el gobierno regional. Son esas las dificultades con las que tenemos que preocuparnos, que si va a subir o no va a subir el impuesto. Eso ya pasa a segundo lugar porque no se ha hecho ningún comentario sobre eso. Se anunció, pero nada más. Ujú. Entonces, hoy día sí nos tenemos que preocupar. ¿Qué vamos a hacer con toda esa cantidad de productores que no van a tener retorno? Porque la uva no va a tener retorno en estas condiciones. Eh, Grave. Marine, y claro, ya vamos a entrar en ese tipo de materia, pero para terminar un poquito, ¿qué iniciativas dentro de la sociedad agrícola del norte
o la misma Sociedad Nacional de Agricultura buscan promover la participación de las mujeres en el agro. No sé si nos puede contar o destacar algo. Mira, nosotros hemos hecho capacitaciones pensando y viendo que ellas puedan tener una segunda actividad. Con la sequía vimos que bajaron la cantidad de hectáreas que se cultivan, bajaron las producciones, porque lógicamente las plantaciones al no tener la suficiente agua no dieron la cantidad de frutos que se esperaba. Entonces, al ser un trabajo tan inestable hoy día con el cambio climático y con la sequía, estamos buscando nuevas alternativas. Y dentro de esas alternativas, pensamos en cocinas solares, por ejemplo. Hoy día estamos conversando también a nivel de la gobernación que pudiéramos hacer participación con ellas en acuicultura y cultivos hidropónicos, que eso sí está dando un buen resultado. Tuvimos conversaciones con la Embajada de Israel, a la que ¿Ya? aprovecho de agradecerle todo lo que nos ha cooperado y nos ha ayudado con información relevante sobre esto. Y es una tremenda oportunidad. Hoy día quedó sentado en la gobernación que por ahí va a ir el camino buscando nuevas alternativas para que esas familias rurales tengan la posibilidad de mantener sus trabajos durante todo el año. Ah, qué bueno, qué bueno. Y mirando hacia el futuro, María Inés, ¿qué cambio le gustaría ver en los próximos años respecto al rol de la mujer en el agro chileno? El rol de la mujer, fíjate, yo veo que es muy importante que participen más mujeres. Yo invito a mujeres que están aquí en mi región a que participen, porque la mirada nuestra se complementa tan bien con la mirada de un hombre y juntos hacemos esa potencia maravillosa, divina, te diría yo, que permite que se avance, porque lo que no tenemos nosotros lo tienen los hombres y lo que no tienen los hombres lo tenemos nosotros. ¿Qué considero importante? Perderle el miedo. La gente tiene miedo, fíjate. No, es que yo no sé hablar, no, es que yo me pongo colorada, no me atrevo, no digo. Pero eso es dar un paso adelante y perderle el miedo para que podamos seguir conversando como estamos conversando en este momento, sin temor y poder plantear las necesidades, exactamente las necesidades que tenemos. Entonces, ese es mi trabajo en el fondo gremial, un poco, es llevarle a las autoridades justamente los dolores de toda esta gente. ¿Dónde Claro. están? Tengo un grupo de mujeres que se denominan ellos los sin tierra y no tienen tierra, pero ¿Ya? trabajan a las orillas del tranque Paloma. Cuando se ¿Ya? retira el agua va que dejando la tierra ¿Ya? y ahí ellos hacen trabajo y hacen siembra. Mm. Bueno, y conversaba ayer justamente con una de ellas y me decía, mal a las ventas, no tenemos cómo seguir adelante. Entonces, te fijas, pero sí quieren trabajar, que se lo dije al gobernador. El gobernador, hay que darle los medios, porque ellos sí quieren trabajar, pero no tienen cómo en este minuto. Entonces, O- ahí hay un papel súper importante, porque como dijimos al principio, las mujeres son el sostén de la familia. claro que sí. Oiga, Marine, antes de irnos a la pausa, por ejemplo, pensando en las mujeres jóvenes que están considerando una carrera relacionada con el agro o que ya están trabajando en este sector, ¿qué mensaje les enviaría? Más compromiso, justamente, ellas que tienen los estudios, que tienen los conocimientos, que han tenido las ganas, porque sabe, esto, el trabajo agrícola, es una forma de vida. Esto no se aprende de un día para otro. El que va a estudiar es porque ama el campo. No cualquiera va a decidir, ah, no, yo en vez de estudiar esto, mejor me voy a quedar aquí en agronomía. No, la gente elige lo que verdaderamente le trae una alegría de vida. Claro que sí, claro. Estamos conversando con Marina Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte y directora de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a ir a una pausa, pero antes
Escuchen bien, Miraflores, producido en Parral, de la mano de agricultores locales para lograr la mejor calidad y el mejor sabor en cada grano de arroz. Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en el Agro. Estamos conversando con María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Nacional de la Sociedad Agrícola del Norte y directora de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora sí vamos a tocar otros temas, María Inés. Por ejemplo, la sequía que ha sido un tema absolutamente marco, hay paraguas en esa zona, en la cuarta región, y por la que atraviesa Chile en realidad en distintas regiones de nuestro país, especialmente en zonas donde la agricultura es más dependiente del agua. ¿Cuál es la situación en este momento y cómo, si miramos los años anteriores, cómo se ha manejado, Marina? ¿Ya salimos de la urgencia? No, lamentablemente hubiera querido contarte algo distinto, pero no, fíjate. O sea, lamentablemente la sequía tuvo un alivio en el invierno, que cayó un poquito de agua, pero no ha conseguido, no fue, la nieve no fue la suficiente que esperábamos. La calidad de la nieve tampoco contribuyó a mantenerla por más tiempo. Entonces se fue. Y ahí, ¿cómo la atajamos? ¿Y cómo están adaptándose los agricultores, Marina? Es que usted ve ahí en terreno, ¿qué están haciendo? Em, ¿Han tenido que innovar, aplicar tecnología? ¿Qué están haciendo frente a la escasez de agua, a lo que se viene? Porque evidentemente no pueden depender solo de la ayuda del gobierno, que más que tarde tampoco en algunas partes nunca llegó. Claro, exactamente. O sea, aquí es un clamor general de las urgencias que tiene que tomar el Estado chileno, porque esto ya no es para que lo hagan entre particulares. Los particulares están dispuestos, pero esto se necesita una intervención del Estado chileno. Entonces, mientras esperamos que el permiso 1 se cumpla, mientras aparece el permiso 2, ahí se va produciendo un problema mayor, que avance el tiempo y no se toman las medidas. ¿Y los agricultores qué hacen por mientras? ¿Qué están haciendo? Bueno, aquí se ha dejado así, pero en forma muy importante, se ha dejado de cultivar. Ese es el problema mayor que tenemos. O sea, aquí la cantidad de hectáreas, te diría que ha bajado como en un 50%. En un 50%. Sí, 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 es muy grave, muy, muy grave. Entonces, lógicamente que la preocupación hoy día le llevamos el petitorio de lo que estamos viendo. Te fijas que hay que hacer algo, no hay que esperar que esto ya termine en cero. No puede ser. Pero estamos, digamos, en el último año prácticamente del gobierno actual. ¿Qué es lo que espera usted de las autoridades? ¿Qué es lo que le han pedido? Mira, hemos pedido muchas cosas, pero sabe que es imposible que yo le pida algo a personas que no entienden el tema. Estamos rodeados de puestos de cargos políticos, pero que no cumplen con las condiciones para los temas, especialmente cuando hay problemas. Si hay un problema en un hospital, no vamos a ir nosotros, que no hemos trabajado nunca en un hospital, a hacer las intervenciones porque no entendemos, no sabemos. Eso mismo nos pasa a nosotros. Las personas con las que tú te comunicas tal vez nunca han puesto un pie en una sequía, nunca. Entonces, ¿cómo nos entienden? ¿Te fijas? Ha faltado, y eso sí que yo pido, ojalá que en el próximo cambio de gobierno, sea quien venga, de frentón se pongan en los puestos a personas con competencia, no aficionados, porque eso ha traído grandes, grandes problemas, especialmente en la agricultura.
Marines, además de la sequía, la violencia rural ha sido un tema que está afectando a distintas regiones de nuestro país. ¿Cómo ve usted que impacta la violencia en las autoridades, en las actividades agrícolas, en las personas que trabajan, en las familias rurales? Mira, aquí yo separo en dos partes esta violencia. Una violencia producida tal vez por personas de malas costumbres que han llegado y se han refugiado en el campo, porque en el campo todo es más escaso. Por decirte, en Montepatria, el furgón de los carabineros no tenía tracción en las cuatro ruedas, entonces no podía llegar a la punta del cerro donde estaban escondidos los maleantes, ¿te fijas? O sea, hay cosas que le juegan en contra, Claro, pero lo que sí a mí me tiene tremendamente preocupada, que aquí el tráfico de droga, las plantaciones de droga, eso no se está controlando, o sea, está desbordada. Y de ahí también sale violencia. sí, Si detrás claro, de la droga siempre hay violencia. claro. Entonces, imagínate la preocupación de las familias con los hijos metidos en esto, porque es un negocio rentable. Claro, rentable, pero ¿con qué precio de vida? ¿Te fijas? Entonces, eso a mí me preocupa sobremanera. Tuvimos reunión con el fiscal regional y en un momento se puso un fiscal de foco, se llama, y se puso para el robo de palta y dio muy buen resultado. ¿Ya? Pero ahora aparece esto que te comento, el tráfico de droga, y de ahí ya se desborda. Mariné, y esto que usted menciona o denuncia, digamos, es gravísimo. ¿Ha tenido un curso en términos legales? ¿Se ha denunciado a las autoridades? ¿Qué se está haciendo? Mira, me explicaba el fiscal que se tuvo que cambiar un poco porque lo que se controlaba de droga, ¿Ya? aquí en esta región se llevaba a los vilos. Entonces él cambió la modalidad y lo que se controle de droga durante la carretera, llamémosle, se queda en Ovalle, ya no va a Los Vilos, va a Ovalle. Entonces son pequeños pasos que van sirviendo para que vaya actuando más lo legal, pero está desbordado, desbordado. Mira, sí, es cosa de andar con un dron y ver las cantidades en los cerros, las cantidades de plantaciones. Muy, muy complejo, ¿ah? Increíble. Oiga, bueno, en el primer bloque usted lo mencionó y ha sido la noticia de la semana, hablando de políticas internacionales. Bueno, este anuncio que no es nada oficial que ha hecho el presidente norteamericano de generar aranceles o impuestos para las importaciones agrícolas a ese país. Claro, usted alcanzó a hacer como un mea culpa en el sentido, bueno, Chile frente a esta situación, lo que tiene que hacer o lo que debería haber venido haciendo es diversificar mercados, ¿verdad? Eh, Mm. pero antes de que pueda hacerse eso, se adopten las medidas en ese sentido, si efectivamente llega a implementarse este arancel, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo lo ve usted este escenario? No, no, mira, los negocios están tan estrechos, está todo caro. Tú no tienes ninguna seguridad, a no ser que vayas con programas al supermercado, pero tú no tienes ninguna seguridad del precio final de tu producto. Entonces, aumentar los costos es definitivamente apretar un poco más la soga en el cuello. Mira, yo confío porque la reacción ayer, antes de ayer, fue fuerte en los mercados norteamericanos. Entonces, yo creo que él está también como pensando un poquito más tranquilo, ¿no es Ya. cierto? Que por dónde puede ir el efecto de esto. Pero te vuelvo a insistir, no tenemos ni una posibilidad de nosotros manejar ese tema, sino es buscando nuevos mercados. Esa es la solución que tenemos que buscar, Ya, mover y ya. en esa búsqueda y apertura de nuevos mercados marines, pero sí Chile ha venido haciendo un trabajo, digamos, no sé si ha sido suficiente o no, pero público-privado importante con ProChile, ¿no? Sí, sí, Ya, pero, pero no, pero no ha hemos tenido, alcanzado.
No, hemos tenido la experiencia. De hecho, yo participé en unas reuniones en España, ¿Ya? en París también tuvimos reuniones y no hay un compromiso cierto hacia esa apertura de nuevos mercados. Los delegados agrícolas sí deberían tener muy claro su trabajo. El trabajo de ellos es justamente buscar qué producto quieren, en qué condiciones lo quieren. O sea, tienen que darle luces al resto. Porque llega un minuto en que la gente queda un poco desamparada, no sabe, especialmente el mediano chico, ¿ah? El grande tiene otra modalidad de venta, maneja de otra forma su negocio, pero el mediano y chico queda ahí en manos de lo que venga nomás. Oiga, Marinés, bueno, se nos está acabando el tiempo, nos queda solo un minutito, pero estamos en plena época de vendimia, ¿verdad? ¿Cómo se está dando ahí en esa zona? Mira, aquí ya se está terminando la uva de exportación y como a fines de marzo va a empezar la vendimia de la uva pisquera. Ya. ¿Ya? Todavía no estamos en ese, estamos todavía con cosecha de uva de exportación. Ya. Y esa es la que te digo que está ¿Cómo ve la cosa? preocupante. Ah, esa está preocupante. Claro, claro. Y la pisquera, ¿por qué no decirte que también está preocupando porque cada día se arrancan parrones pisqueros, la gente no tiene cómo mantenerlo, no tienen ingresos suficientes, entonces ven la posibilidad de, incluso, fíjate, de parcelas de agrado, vender sus propiedades como parcelas de agrado. Entonces es serio esto, ¿ah? Bueno, Marine, ojalá que cambie el panorama que quiere que le diga. Sí, Muchas sí. gracias a usted por dedicarnos estos minutos, por conversar con nosotros. Desde ya, felicitaciones, un saludo enorme por ser una mujer ahí dirigente de nuestra agricultura en la zona norte. En el Día Internacional de la Mujer, Marine Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte y directora de la SNA. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana, Marines. Gracias, un millón de gracias, Cecilia. Y para ti, un abrazo muy especial por tu Verónica, preocupación. Verónica. Verónica, perdona. Verónica. Un abrazo muy especial en tu día también. Así que Muchas gracias. Nos vemos, un saludo grande a María Inés y nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Muy bien, y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Seguimos con nuestro programa del día de hoy. Fíjense y escuchen muy bien, las organizaciones de usuarios de agua, o UAS, pueden ser definidas como aquellas entidades reglamentadas en el Código de Aguas y que tienen por objeto administrar las fuentes de aguas y las obras a través de las cuales éstas son extraídas, captadas o conducidas. Según el Código de Aguas, se pueden distinguir tres tipos de OUAS: juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de agua. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque existe un par de iniciativas legislativas que están promoviendo algunos parlamentarios que pretenden cambiar la forma de elección de las autoridades en estas organizaciones. Vamos a conversar de este tema con Patricio Crespo, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O'Higgins. Patricio Crespo lleva más de 50 años trabajando en torno al agua, por lo que tiene un conocimiento bastante profundo sobre la legislación y administración del recurso hídrico. Patricio, ¿cómo está? Bienvenido al Agro. Buenas tardes, Mónica. Un agrado de saludarte y por tu intermedio y por la radio que tanto quiero a todos los radios escucha, como lo llamábamos antiguamente, ¿no? Radio Claro, antiguamente así se decía. Hoy son nuestros auditores y especialmente quienes están ligados al mundo agrícola, los que tienen que poner mucha atención sobre este tema. Patricio, primero explíquenos, por favor, cuál es la situación que existe en torno a estas iniciativas legislativas. A ver, mira, esto es importante manejar conceptos, porque sin los conceptos uno se pierde. Ya, Tú algo señalabas en delante. A ver, el ámbito de acción
de las organizaciones de usuarios tiene un origen que lo explica. En Chile, los derechos de aprovechamiento de aguas los otorga el Estado y se reconocen como propiedad de los titulares. Y esto es así porque desde la colonia fueron los particulares, ciudadanos, quienes solicitaban autorización a las autoridades y de su bolsillo, con sus recursos, hicieron obras, canales, hicieron túneles y regaron el país de a poco. Hoy día hay más de 50.000 kilómetros de canales, millones de obras de arte que son gestionadas, mantenidas del bolsillo de los particulares, y al Estado entonces les encomienda a ellos dos misiones. Una que es velar porque las aguas que van por los ríos, por los esteros, que son aguas que son bienes nacionales de uso público, sean distribuidas a cada uno de los canales que tienen derechos reconocidos en el cauce. Esa es una misión, juntas de vigilancia, que la dirigen, está compuesta la directiva por los representantes de los canales que sacan agua del río o del estero. ¿Me sigue? Ya. Sí. Y el segundo conjunto de situaciones son los canales previamente tales, que se componen de una bocatoma, el lugar donde se capta el agua de la fuente, el canal previamente tal que las conduce, que son servidumbres, que pueden tener muchos kilómetros, y una serie de obras de arte, túneles, canoas, marcos partidores, que hay que conservar, que hay que construir, que hay que mantener limpios para que cumplan el propósito. Y todo eso se financia con los aportes de los titulares de derecho en función y en proporción a los derechos que tienen. ¿Ya? Clarísimo. Ahora, estas organizaciones son de dos tipos, diría yo, básicamente. Asociaciones de canalistas, que tienen un grado mayor, ¿no es cierto?, de procesamiento legal, y comunidades de agua, que también tienen las mismas características, pero tienen una pequeña diferencia, matiz en términos de composición legal. Ya. Ambas, sus autoridades se eligen por voto en una asamblea anual. Los votos, por tratarse de bienes privados, se valen cada voto, cada titular tiene tantos votos como acciones representa. ¿Ah? ¿Estamos? Al igual que cualquier sociedad comercial, ¿no es cierto? Ya. Una sociedad no, una sociedad comercial. Aquí lo que el agua que una vez captada del río del estero por el ejercicio del derecho pasa a ser agua de propiedad de quien la capta Ya. y tiene el derecho a usar, gozar y disponer de ella a su Ya. antojo. Ya. Y el agua, el canal, Ya. el cauce donde te lleva, las obras y la conservación, todo eso es de cargo privado. El Estado Ya. no pone un peso. Ok. Y por lo tanto, tiene la misma reconocimiento legal que una sociedad comercial, ¿no es cierto?, en la medida que hay intereses privados Ya. envueltos. Por lo tanto, la gestión, la administración por lo tanto, el que más tiene aporta más. Y ahora, te cuento otra cosa que es muy importante. A nivel promedio país, el 80% casi de los derechos, de las personas que tienen derechos, es pequeño propietario, de menos de 12 hectáreas. Ya. Patricio, El ya. 10%, Ya. el 10% es mediano agricultor, Ya. entre 12 y 50 hectáreas. Y el último 10% son grandes propietarios. Correcto. ¿Cuánto tiene cada quien? Más o menos un tercio del territorio o de los derechos cada estamento. Ya. O sea que la pequeña y mediana agricultura tienen 2/3 de los derechos y son el 90% de los titulares. Se entiende. ¿Cuál es la situación Ellos, legislativa en este minuto? si ellos quisieran manejar las organizaciones, tienen todas las posibilidades de hacerlo. Ya. Lo que pasa es que en general, la tradición habla de que al que más le duele, ese tiene que hacerse cargo. ¿Ah? Ya. Y Pero generalmente son los agricultores mayores, ¿no es cierto?, o sus representantes, quienes asumen la responsabilidad. Y eso se hace, mira, yo llevo 50 años por algo. Porque uno comienza con el tiempo a generar una vocación de servicio. Pero Patricio, en virtud del tiempo para ir avanzando. Ya nos explicó todo esto. Cuéntenos qué es lo que sucede y qué es lo que se pretende cambiar ahora en el Congreso. Es decir, todo lo que son bienes privados
se vota en función de las acciones que tiene cada uno, Ya, ellos pretenden desconocer esta condición ya, y tratar estas elecciones como que fueran bienes públicos, ¿ya? ya, Cuando tú formas parte de una junta de vecinos, un ciudadano, un voto, ya. ¿ya? Y eso es lo que pretenden imponer en estas otras organizaciones, que son organizaciones que administran bienes privados y Ya, por de lo tanto se acuerdo. sostienen en función de votos de recursos Déjeme hacerle privados. una pregunta. Ahora, cuando son bienes privados, ¿eso está establecido en el Código de Aguas? O sea, ¿puede una persona llegar y cambiar, o en este caso los parlamentarios pueden llegar y cambiar estas condiciones? No pueden cambiarla porque están infringiendo una normativa legal y constitucional. Ya, y entonces, No está, qué es lo que... la ley establece que esa es la forma Y desde entonces, 1908 se claro, estableció esta forma. entonces uno se pregunta qué tanta viabilidad tienen estas iniciativas parlamentarias. Esto surge de un conflicto en la cuarta región, ¿Ya? en Limarí, ¿ah? Y de puros pequeños propietarios que no se ponen de acuerdo, y como estamos en año electoral, los parlamentarios se ponen creativos. ¿Ah? Entonces, para congraciarse con sus potenciales electores, Ah, escuchan, ponen oreja. En este caso fue la iniciativa de un concejal que le ya, sugirió una parlamentaria, y la parlamentaria buscó otra compañera de otro sector, todos del Frente Amplio, y hicieron este planteamiento que a mí no me extraña muchas veces porque la gente no sabe, no conoce la ley, pero lo que me extraña a mí es que se le pagan, ellas tienen asesores pagados por las plata de todos los chilenos y nadie les advierte, ¿no es cierto?, que esto es inconducente, que no va a llegar a ninguna parte, porque es ya. ilegal e inconstitucional. Eso le iba a preguntar, Patricio. O sea, en definitiva, ¿usted cree que no va a tener ningún avance en el sentido que sería inconstitucional? Absolutamente, y eso nos encargaremos de hacerlo ver nosotros, Ya. con la fuerza que corresponde y con los antecedentes del caso, ¿no es cierto?, a través de un informe en derecho de alto nivel. Patricio, porque tengo entendido que además, junto con modificar el proceso de elección de estas autoridades de las organizaciones de usuarios de agua, además se quiere incluir representantes, por ejemplo, de una PR, ¿sí? Claro, ahí hay otro error, es lo mismo, pasa por lo mismo, todo esto es populismo del barato. Las APR no tienen derechos de aguas superficiales, porque las aguas superficiales son aguas que están contaminadas. ¿Ah? Para poderlas usar hay que tratarlas previamente, como lo hace VAL, como lo hace Río, como lo hace Agua Andina. ¿Ah? Las APR viven del agua subterránea y nuestras organizaciones no gestionamos aguas subterráneas, Ya. solamente gestionamos aguas superficiales y están incorporados aquellos que tienen derechos en el cauce. Las APR no tienen derecho en el cauce, por lo tanto nada tienen que ver sentadas en un directorio, ¿no es cierto?, ¿ah?, de gente que tienen que administrar y gestiona, y con responsabilidad pública, ¿no es cierto?, porque tenemos responsabilidades ante la ley de derechos de aguas subterráneas que son las que administran las APR. Otro desacierto, ¿no es cierto?, y otra incoherencia que demuestra una tremenda ignorancia. Patricio, porque el 2022 se logró en forma transversal histórica, diría yo, la aprobación, ¿verdad?, del nuevo Código de Aguas. Y entonces ahora de repente aparecen estas iniciativas de tratar de modificarlo. ¿Cuál es su visión respecto de lo que se aprobó y de lo que tenemos? Bueno, nosotros concurrimos al acuerdo, ¿ah? Hubo una modernización en el sentido de que, a ver, el derecho de agua en Chile es un derecho, está ratificado en la Constitución del 80, que fue ratificada, ¿no es cierto?, las últimas modificaciones en el plebiscito constitucional que tuvimos últimamente. Y eso consagró lo que históricamente se viene reconociendo del año 80, que es que el derecho a aprovechamiento de agua es un derecho privado. Ya, Eso no cambió. Se le impusieron sí dos limitaciones. Una limitación es que quien no los tiene inscritos en el conservador de bienes raíces, se le puede caducar el derecho, porque no bien, tiene plena posesión. claro. La posesión se consagra y se consolida con la inscripción, primero. Y en segundo lugar, se los castiga con la extinción si después de pagar durante 5 años el no uso, ¿ah?, se reitera el no uso y se le puede extinguir el derecho. Son las dos que estamos en base a que este es un bien nacional
que tiene un propósito, que es usarlo y servir un propósito, no para especular con él. ¿Estamos? Primero. En segundo lugar, ahora último, se aceptó también y se aprobó el darle prioridad al consumo humano, el saneamiento y el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Y esto en el sentido de que el Estado, en situaciones muy especiales, ¿cierto?, puede disponer temporalmente de alguna fracción del agua en un cauce Ya, para atender emergencias sanitarias de este tipo. ¿Estamos? perfecto, perfecto. Ahora, con cargo a eso, y como hay mucha gente que no se conforma con reconocer en un país que nos estamos crecientemente acostumbrando a la anomia, a que las normas no se respetan, ¿no? O se está siempre tratando de correr el cerco, ¿no? Claro, claro. Realmente hay gente que surge con esta idea y hay muchos que comienzan a considerarlas interesantes, Claro, nos porque faltan. nadie se pone en los zapatos de aquel que tiene la carga y la responsabilidad de cuidar el derecho Estamos, y hacerlo estamos útil. Estamos conversando con Patricio Crespo, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O'Higgins. Patricio, vamos a hacer un pequeñísimo alto. Le pido que no se esperes y a ustedes les cuento, o más bien los llamo a enfrentar el calor sin preocupaciones. Ritmo es el desestresante agrícola que ayuda a tus cultivos a superar las olas de calor y volver a su máximo potencial. Cuida tus frutales y hortalizas con Ritmo. Es otro producto Point y entregamos calidad. Volvemos al tiro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Patricio Crespo, presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O'Higgins, expresidente de la SNA, sobre estas iniciativas parlamentarias que pretenden modificar un poco la legislación vigente en torno a los derechos de uso de agua y también a los derechos de traslado y explotación de los mismos. Y nos decía Patricio, y nos explicaba por qué de repente hay gente que trata de modificar la legislación vigente casi inventando algunas excusas, ¿no? Porque parece que detrás de esto hay puros intereses un poco, Patricio, políticos, ¿no? De todas maneras, piensa tú que el interés por meterle mano a la gestión del agua tiene un interés fundamentalmente de manejo de poder. ¿Ah? Que hayan unas 500.000 ciudadanos que son los que tienen derecho y sus familias, ¿ah?, ¿no es cierto?, que pueden ser 2 o 3 millones de personas susceptibles de tener controladas, ¿ah?, sobre la base de que el Estado sea el que les provee el agua en forma directa a través de funcionarios, ¿ah?, naturalmente que es un atractivo tremendo para muchos. Pero en Chile la tradición ya desde la colonia es que todo esto se hace entre privados sin costo para el Estado, ¿no?, ninguno, y eficientemente. Fíjate, hemos tenido estos últimos 15 años una sequía bastante severa. Ninguna ciudad de Chile se quedó sin agua. Muchas de ellas fueron sostenidas, en Santiago en particular, con aguas de los regantes, por acuerdo entre sanitarias y regantes. En fin, y entre privados hemos sabido sobrevivir a 50% de disminución de cauce de agua. ¿Y qué hemos hecho para salvar esto? Gestión e inversión. Más del 55% del riego en Chile ya está tecnificado. Así O sea, es. y lo ha hecho la mediana y la gran agricultura. Y eso ha permitido que la agricultura chilena siga haciendo la actividad que sigue tirando el carro. ¿Ah? Estamos en 150 países del mundo y dándole trabajo y buen trabajo a todo el mundo rural chileno. Patricio, y ya que menciona la sequía, me gustaría preguntarle porque, por ejemplo, la nueva ley que agiliza la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zonas de escasez hídrica, bueno, se aprobó y a su juicio ha actuado con eficiencia. Mira, todo esto es darle más músculo al Estado, pero el mismo Estado tiene el problema que tiene más de 30.000 solicitudes de los agricultores que afectan en nuestro cotidiano quehacer.
Entonces, el Estado procura tener más atribuciones, ¿ah? Para meterle mano al sistema, pero en sí no cumple con sus deberes, ¿no es cierto? Y nos retrasa. Diga. Uno puede pedir un cambio de punto de captación, que es algo tan simple, y pueden pasar 8 o 10 años y no pasa nada. Y no hay cómo apremiarlo. Dictan una serie de resoluciones exentas que tuvimos que ir a la Contraloría para que las declararan ilegales. En fin, hay una serie de anomalías en la gestión pública, ¿ah? Que nos están afectando. ¿Y el Estado qué es lo que hace? En vez de hacerse cargo de todos estos problemas que arrastramos por años, bueno, pide más atribuciones ¿para qué? Para hacer más eficaces las resoluciones que nos intervienen para pescarnos la poca agua que tenemos. En vez de hacerse cargo muchas veces de hacer las inversiones para no seguir perdiendo el agua como la perdemos en el mar. Y en cuanto, por ejemplo, a la desalación, Patricio, a propósito de mar, ¿cuál es su impresión, por ejemplo, en este sentido, cómo se está legislando? Primero, preguntarle si es, a su juicio, la solución a la escasez hídrica y segundo, ¿qué tan eficientemente se está legislando? Porque si se demoran tantos años en legislar. Mira, el agua desalada, que aparece una solución bastante razonable, nosotros que tenemos un país angosto y una costa enorme, 4.000 kilómetros, pareciera que es la solución obvia. El problema es en que desalar un metro cúbico cuesta al menos $0,5 y otro $0,5 al menos bombearla al punto más cercano de destino posible. Esa solución, la agricultura chilena no es capaz de pagarla, ¿no? ¿Sirve para qué? Sirve para mitigar los problemas, lo que se está haciendo, para mitigar los problemas de agua potable para las ciudades costeras, Antofagasta, hoy día están haciendo otro por ahí en Valparaíso, pensando además que sea mixto, ¿no? Alimentar las necesidades de la minería, ¿no? Que puede pagar. De hecho, en el norte hay muchas mineras que están operando con agua desalada, y la sanitaria. Si tú miras tu cuenta de agua, te cobran más de 600, 700 pesos el metro cúbico. Eso es financiable en la costa con agua desalada, ¿te fijas? Pero a la agricultura, no. Ahora, que la agua potable se pueda atender por esa vía, sin duda que mitiga el apetito por pescarle la poca agua que tiene la agricultura, ¿ah? Como ha pasado, ¿no es cierto?, ya en la Aconcagua, ¿ah? Con el embalse de los Aromos y tantas otras situaciones. De modo tal de que es importante que se legisle con realismo, ¿ah? Que no le pongan tantas dificultades, porque este sistema genera salmuera y tiene un impacto ambiental, ¿no es cierto?, que hay que ver cómo se mitiga, porque eso se devuelve al mar, en qué condiciones. En fin, pero para eso hay que tener voluntad de desarrollo. Claro. Hay que tener criterios que te impulsen a crecer, a desarrollarte, y no a conservar lo que hay o a volver atrás, porque para muchos es preferible volver atrás y tener al pueblo controlado que generar desarrollo, ¿no es cierto?, y crecimiento para promover el desarrollo humano en este país. Patricio, quiero preguntarle a propósito de legislatura, ¿qué le parece la aprobación en primer trámite del proyecto de ley que prorroga el plazo establecido en la ley 21.435 para la inscripción de derechos de aprovechamiento en el catastro público de aguas, beneficiando especialmente a los pequeños agricultores? Esto fue hace unos meses y se pasa del 6 de abril de este año al 6 de abril del 2027 como nuevo tope. ¿Está bien? Claro, esto es la fuerza de la realidad la que se impone. Ya. Legisló creyendo que esto era un problema de exigir, ¿ah? Inscríbase, inscríbase, métase a la página web de la DGA, ingrese los datos y estamos listos. Yo en mi zona contraté a una persona, comenzamos a operar, llevamos ya más de 4.000 títulos subidos y la respuesta no es del 5% todavía después de un año de trabajo. O sea, las capacidades, la institucionalidad no se condicen con las obligaciones que se imponen al legislador. Y lo que quedó no quedó más que prorrogar el plazo, porque ¿qué dice la ley? El que no tiene inscrito en un plazo determinado pierde sus derechos. Claro. Y los que no han podido hacer son justamente los chicos. Y porque no tienen los recursos, no tienen acceso a la tecnología, son los que están más retrasados. Y justamente aquellos que se quieren favorecer, los está perjudicando. Y por eso que fue imperioso
dar una prórroga y ahora vamos a tener que ver cómo los acompañamos los chicos para que puedan cumplir con esta obligación. Claro, claro. Oiga, ¿Me Patricio, sigue? contémosle a la gente que antes de esta entrevista usted me dijo, me tenía una noticia. ¿De qué se trata? ¿O tiene relación con Ya. esto o no? Sí, sí, claro, es con Porque le esto. quiero Pues. preguntar por Nosotros, otras cosas ya. es muy importante lo que te voy a A contar. ver, Con todo esto que se ha hecho, que se ha tratado de menoscabar el ejercicio del derecho, de privarnos del derecho a través del proyecto constitucional, esto es como se dice en el campo, se pateó la víspera. ya, Resulta que yo hace 5 años, cuando se inició este proceso, generé una instancia a través de los medios, de los medios digitales, una instancia de red de diálogo desde Arica hasta Puerto Montt. Y ahí se integraron todos los dirigentes de base del país, a dialogar, a conversar, a repartir, a confrontar posiciones y a formarnos, a educarnos. ¿Qué pasó? A poco andar, me pidieron un grupo que representa el 70% de los titulares de derechos del país, ya, 70%, 70, ya, más de 650.000 hectáreas representadas, iniciar un proceso de formación de una organización que nos agrupe. Existiendo una que se llama CONCA Chile, la Confederación de Canalistas de Chile, que agrupaba algo así como 150.000 hectáreas adicionales, ya, nos pareció propio intentar unirnos a ellos, renovando los criterios, ¿no es cierto?, modernizando su estatuto y apuntando a la descentralización, a la especialización, a la cobertura nacional, en fin, renovando los criterios para adoptarlo a la situación presente. ya, El día martes de esta semana, después de meses de negociaciones, se acordó confluir todos en CONCA Chile y vamos a partir con un universo de más del 85% de titulares de derecho, con una gran novedad. Vamos todos, van los agricultores con sus derechos, las sanitarias con sus derechos, la industria con los propios, las hidroeléctricas y las mineras. O sea, todos los titulares de derechos de este país vamos a confluir en una instancia única, nacional, ¿ah?, una transversal, sola, que una sola. además una sola, y que además se va a organizar, estamos tal como nos tenemos en la secta, que somos únicos, nos vamos a organizar región por región en federaciones donde se agrupan las juntas de vigilancia, o sea, los ríos y esteros de todas las cuencas. Este es un cambio muy significativo que no solo va a servir para proyectar, defender y promover nuestros derechos y la función pública que gestionamos, sino que además nos transformamos en una contraparte para las autoridades al momento de legislar, al momento de considerarnos, buscando soluciones que nos ayuden a ir avanzando en la solución de los problemas que existen. Patricio, pero qué importante noticia, qué buena, porque para los agricultores, para todo el mundo agrícola y que tiene que ver con el tratamiento, con el uso y con la posesión de los derechos de agua, evidentemente que es tremendamente importante estar unidos, ¿verdad? Unir las distintas instancias. Así que, primero, felicitaciones. Segundo, esto ya entra en vigencia en forma inmediata, se cambian los estatutos antiguos, ¿cómo se implementa? Mira, como es una cosa muy nueva, acordamos tener este año como hacer una transición Ya, para decantar las formas en que vamos a integrarnos. claro, En una semana más comenzamos a operar en forma provisional, ya tomando decisiones con la integración de las 6 macrozonas en que nos dividimos, de modo que el norte, el, el centro, o sea, la metropolitana, centro, sur, estén representados en esta comisión provisoria, ¿ah?, y comencemos a decantar entonces y va, y y, actuar ya de hecho a partir de la próxima semana. y se van a elegir nuevas autoridades o usted Claro, encabeza ya, en la transición va a seguir presidiendo don Fernando Peralta, que ya. es el presidente actual, y una vez constituido el nuevo consejo y el nuevo directorio, se elegirán las nuevas autoridades seguramente a inicio del próximo año. Bueno, muchas Ahora, muy gracias. importante, Dígame. pero muy importante una cosa, esto no se trata
de elegir una cabeza, un directorio y los demás a dormir. No, este es un cambio radical de actitud. Aquí la creación, la deliberación, la participación se va a generar a nivel de los territorios, a nivel de las regiones, donde las papas queman. Es distinto conversar de los problemas del río Tinguirique y el Cachapoal que los problemas del río Aconcagua o el río Copiapó. Son realidades enteramente diversas, culturas de riesgo distintas, necesidades distintas. Por tanto, la deliberación tiene que darse en las regiones donde las papas queman, como decimos. Absolutamente, Y lo macro, lo transversal, se verá en la instancia central, ¿no es cierto?, con el apoyo y experiencia de todos los actores. Patricio Crespo, presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región de O'Higgins, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, muy amable por haber conversado con nosotros aquí en el Agro. Se nos acabó el tiempo, la verdad es que es un tema súper interesante y muy interesante especialmente para nuestros auditores. Gracias, don Patricio, que esté muy bien, gusto de saludarlo y nos estamos viendo. Muchas gracias, Verónica, por la oportunidad y un saludo afectuoso a todos tus oyentes. O auditores, como tú me dijiste. Como quieran. Hasta luego, Patricio. Muchas Adiós, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con nuestra última entrevista del día de hoy con el presidente actual de la SNA, don Antonio Walker. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bien, y ya estamos de regreso con nuestra última entrevista del día de hoy. Lo que ha sido un poco la noticia, ¿verdad?, de las últimas semanas. Fíjense que solo el año pasado las exportaciones chilenas de fruta a Estados Unidos totalizaron 2.038 millones de dólares con envíos de uvas por 891 millones de dólares, arándanos por 285 millones, aprovechando la contraestación. Por eso causó en realidad tanto revuelo el anuncio de Donald Trump en relación con la implementación de aranceles a las importaciones de productos agrícolas que comenzarían a regir el 2 de abril. Bueno, si bien el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, sostiene que la implementación de aranceles es una mala noticia, agrega que Chile tiene igual ventaja puntualmente debido a la diversificación de destinos que llega a más de 190 países. Justamente vamos a conversar de este y otros temas con él porque ha sido, como dije yo, la noticia de los últimos días en el sector. Antonio Walker, presidente de la SNA, muchas gracias por darnos estos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido al Agro. Muchas gracias, encantado de estar en este programa de bienvenido, ¿no es cierto?, al Agro, y gracias por la bienvenida, ¿no? Antonio, mira, lo que pasa, sí, aunque no hay nada oficial, digámoslo todavía en este anuncio, ¿cuál es su visión respecto de cómo afectaría a nuestro país? Bueno, todo lo que sea aumento de aranceles, todo lo que significa ponerle impuesto a los distintos productos, en este caso ponerle un arancel a los productos agrícolas, es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque en definitiva paga el costo el consumidor final. Para la seguridad alimentaria del mundo hay dos factores que son muy importantes. Uno es la disponibilidad de alimentos, ¿no? Es que haya una buena producción con alimentos saludables y de esa forma podamos combatir la inseguridad alimentaria del mundo. Y el otro factor que es muy importante para acceder a los alimentos es el precio. Entonces, si nosotros le ponemos un impuesto, si le ponemos un arancel a los productos agrícolas, en este caso a los alimentos producidos en el agro, estamos encareciendo la alimentación del mundo, ¿no? Entonces, creemos que es una mala medida porque en definitiva el que paga el costo es el consumidor americano, ¿no? Y especialmente el que paga el costo son las familias más modestas, que son los que ocupan una gran proporción de su remuneración en alimentarse. Y mientras más caros sean los productos, menos acceso hay a alimentarse con productos saludables. O sea, lo que quiero decir, desde el punto de vista humanitario también es una muy mala medida. Y no hay que olvidarse
que Estados Unidos exporta en productos agrícolas más de 83.000 millones de dólares a Canadá, a México y a China. Y también Estados Unidos importa una gran cantidad de insumos, ¿no? El nitrato de potasio, el nitrato de calcio, y bueno, suma y sigue. Entonces, también es una muy mala noticia para los agricultores de Estados Unidos. Estuve viendo una declaración que hace los agricultores de Estados Unidos después de este anuncio del presidente Trump, y incluso la equivalente a la Sociedad Nacional de Agricultura de Estados Unidos se oponía a la medida, porque también en Estados Unidos existe una agricultura exportadora que tiene mucha fuerza y también importa muchos insumos de otras partes del mundo, por lo tanto se les encarece el costo de producción. Antonio, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, frente a esta situación han dicho que tienen equipos técnicos que están monitoreando este anuncio. El Ejecutivo cuenta ya con 2 grupos de trabajo, uno interministerial, el otro con un sector privado, coordinados ambos por la Cancillería, para ir analizando este contexto, ¿verdad?, económico y comercial, así como sus implicancias. Entonces, le pregunto a usted, ¿ustedes, la Sociedad Nacional de Agricultura, los agricultores, están dentro de estos grupos de trabajo? ¿Se está trabajando con el gobierno? Estamos muy activos en el tema, Verónica. Estamos monitoreando el tema. Yo he dicho varias veces que espero que esta medida no llegue a implementarse, ¿no? Pero el Ministerio está haciendo un seguimiento a este tema. ODEPA es el servicio del Ministerio que está monitoreando el tema. La Subsecretaría de Relaciones Internacionales también es muy importante, pero yo espero, sinceramente, Verónica, que el presidente Trump no tenga el apoyo político para implementar una medida de este tipo. Ahora, es verdad que el presidente Trump es bien impredecible. Estamos ¿no es cierto?, monitoreando lo que aquí está ocurriendo, porque también hay muchas amenazas, ¿no?, o anuncios que no sabemos si es como estrategia negociadora o realmente el presidente Trump quiere lograr el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener calma, tiza, ver cómo se desarrolla esta noticia. Nosotros tenemos varias reuniones en los próximos días. Nos vamos a reunir también con el embajador de China. Tenemos 2 grandes socios comerciales, uno que es China, otro que es Estados Unidos, ¿no? Y tenemos que cuidar nuestra relación con ambos países. Tenemos un tratado de libre comercio que esperamos que se respete. Tenemos una tremenda historia comercial con Estados Unidos y esperamos no entrar en esta guerra arancelaria que al final todos pierden. Claro, eso le iba a preguntar, porque Chile tiene este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos desde el 2004, lo que ha implicado incluso que el intercambio comercial entre ambas naciones se haya más que duplicado, ¿verdad?, en la última década. Y desde 1937 existe el Marketing Order, que regula el ingreso de frutas, hortalizas, cultivos especializados y leche, que lo regula el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos tratados? Sí, bueno, Chile desde, ¿no es cierto?, el 87 en adelante, desde el ministro de Hacienda Mendige en adelante, ¿no es cierto?, ha tenido una política de mucha apertura comercial, ¿no? Abrió sus fronteras, ¿no? Empezó a firmar una cantidad enorme de tratados de libre comercio. Se bajaron los aranceles en prácticamente todo el mundo. Chile fue muy pionero, muy exitoso en esta política internacional de abrir nuevos mercados, y eso produjo, Verónica, que la agricultura chilena, al respetar la propiedad privada, ¿no?, al abrir mercados, al bajar aranceles, al firmar tratados de libre comercio, el mundo pudiera conocer a esta agricultura sustentable, productora de alimentos saludables, que es Chile. Entonces, todas estas medidas proteccionistas van en contra de ese principio del libre mercado que todos hemos cuidado mucho
porque vemos que eso genera mucha inversión, genera mucho emprendimiento, genera mucho empleo y al final este intercambio comercial, el mayor beneficiado es el consumidor final. Chile batió un récord este año, Verónica. Chile exportó 13.500 millones de dólares solo en la agricultura. 4.000 millones de estos van a Estados Unidos, ¿no? Está el tema del marketing orden, pero este año tuvimos un logro que era terminar con el sistema approach. Entonces, yo he visto una Cancillería muy activa en esto, un canciller muy activo, una subsecretaria de Relaciones Internacionales, ODEPA, muy en comunicación con los gremios. Hemos hecho un buen trabajo, yo diría, y eso, ojo, se agradece, ¿no es cierto?, desde los gremios, tanto a la Cancillería como al Ministerio de Agricultura, porque creo que estos temas lo hemos enfrentado muy unidos. Ahora, en este momento, ¿qué diría usted? ¿Chile tendría que tener una posición un poquito reactiva, esperar a ver qué va a pasar? ¿O un poquito tomar la iniciativa? Por ahí Jorge O'Ryan, ex director de ProChile, decía que él creía que el presidente Boric debía sentarse con Trump y con Marco Rubio, el secretario de Estado, y al tiro plantear la situación de nuestro país. ¿Está de acuerdo? Yo creo que en materia internacional hay que ser muy prudente, muy prudente. Ojo que esto es una relación de David contra Goliat, más o menos, ¿no es cierto? Claro. Imagínate, Verónica, el tamaño de la economía de Estados Unidos, la importancia que tiene Estados Unidos, lo impredecible que es el presidente Trump. Chile tiene que cuidar mucho su relación, tanto con China como Estados Unidos, tanto con con Japón, ¿no? Y México, porque son nuestros principales socios comerciales, ¿no? Yo creo que ahora calmatiza, prudencia, esto no se ha implementado. Me encantó, ¿no es cierto?, leer la declaración de los gremios representantes de los agricultores de Estados Unidos que están en contra de la medida, ¿no? Y por Dios que son importantes, Verónica, los gremios en esto, ¿ah? Yo también aprovecho este espacio para hacer un llamado a los agricultores a cooperar con los gremios agrícolas chilenos, a inscribirse en su gremio de su región, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. Es muy lindo que la Sociedad Nacional de Agricultura hoy día haya llegado a tener 50 gremios, ¿no? Cada gremio de cada región alimenta esta Sociedad Nacional de Agricultura, que es el paraguas de todos estos gremios regionales, ¿no? Y así podemos enfrentar los temas internacionales. Así es como vamos esta semana a hablar con el subsecretario del Interior. Así es como esta semana vamos a tener una reunión con el embajador de China. Vamos a tener una reunión con la embajadora de la India. Entonces, también decir y aprovechar este espacio, Verónica, perdón que me aproveche, de decir que en el centro de Santiago no se siembra nada, no se planta nada, no se cuidan animales, pero en estas 8 manzanas del centro de Santiago se toman todas las decisiones. Por eso el rol de la Sociedad Nacional de Agricultura y de los gremios regionales son tan importantes para influir en la política pública. Y por Dios que tenemos desafíos, claro, Verónica. Claro que sí, me imagino. Antonio, pero poniéndonos en un escenario malo o de implementarse esta noticia, el hecho, por ahí decía usted que teníamos diversificación de mercado y eso podría ser una ventaja. ¿Tenemos efectivamente una diversificación de mercado como para afrontar esta situación o nos hemos quedado un poquito atrás en esa materia? No, yo creo que Chile en eso ha sido muy innovador, ha sido muy visionario, ¿no? En esta política internacional de apertura de mercados. Siempre nos van a faltar mercados. El presidente Boric va ahora a la India, ¿no? Tremendo mercado, Verónica, 1.400 millones de personas, el 40% de la población es vegetariana, tenemos productos tan importantes como las nueces en la India, que tienen aranceles de más de un 100%,
tiene el vino un arancel más del 150%. Entonces, desafíos tenemos muchos. Uno, abrir la India, abrir el ASEAN, los 11 países del ASEAN, 700 millones de personas, abrir el Medio Oriente, abrir el norte de África, seguir penetrando China y, por cierto, cuidar mucho nuestra relación comercial con Europa, con Estados Unidos, con América Latina, pero cuando el país empezó hace tanto tiempo a firmar tratados de libre comercio y tener una relación comercial tan profunda con tantos países del mundo, es un seguro. El ampliar el portfolio de mercado es un seguro para Chile, ¿no? Y por eso yo decía que Chile enfrenta esto con muy buen pie, ¿no? Porque esta política internacional, ojo, no es de un gobierno en particular, es una política de Estado que se le ha dado continuidad de anteriores gobiernos. A mí me tocó participar en el gobierno anterior, Verónica, Sí. como el presidente Piñera tomaba, ¿no es cierto?, tantos puntos respecto de la política internacional que habían comenzado gobiernos anteriores. Hay casos que hay que dejar la trinchera política, ponerse la camiseta roja de Chile y actuar como Estado, ¿no? Y yo creo que eso Chile lo ha hecho muy bien y por Dios que ha sido importante para la agricultura. Si no nos olvidemos, Verónica, que después de la minería, los 5 sectores bioproductores, la agricultura, sector forestal, pecuario, la pesca y la acuicultura, ya estamos exportando más de 30.000 millones de dólares, el segundo sector exportador. Increíble, Verónica, el hito de la fruta fresca. Pasamos a ser el segundo producto de exportación entre la fruta fresca y seca. Está el cobre y después está la fruta fresca y seca con 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces creo que tenemos que cuidar las relaciones internacionales. Tenemos un presidente recién electo en Estados Unidos y no sabemos cuánto hay de amenaza, ¿no? Y cuánto hay de jugar las cartas, como él dice, y cuánto hay de medidas concretas. Perfecto. Yo agradezco el apoyo que nos ha dado los agricultores de Estados Unidos al libre comercio, porque eso le hace bien a la agricultura en general y le hace muy bien a la seguridad alimentaria. Estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, la última, Antonio, del programa. Te pido que nos esperes y a ustedes les cuento que hay 9 sucursales más cerca de ti. Protecta llega a Curicó, Melipilla y Los Ángeles, sumándose a nuestra red de 14 sucursales a lo largo de Chile. Encuentra soluciones agrícolas innovadoras y asesoría experta para potenciar tu campo. Visítanos en www.protecta.cl y descubre más. Protecta, tecnología que da frutos. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso con la última parte de nuestro programa y también de conversación con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Antonio, estábamos hablando de la apertura de nuevos mercados antes de irnos a la pausa y Chile logró también la apertura sanitaria para exportar arándanos, cerezas, kiwis, uvas congeladas y nueces secas a Indonesia. Tras este extenso proceso de negociaciones que se dio, cuéntanos qué importancia tiene este nuevo destino. Bueno, súper importante. Tuve la suerte, la oportunidad de viajar a Indonesia el 2024 con el presidente Frei, con una delegación de gremios, ¿no? Y la verdad es que es un hito porque Indonesia es el 4º país más poblado del mundo. Es parte de la ASEAN. Entonces, si nosotros entramos a Indonesia, también se nos abren otros países del Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando al principio, Verónica, todos estos tratados nos vamos sembrando, ¿no? Los resultados muchas veces no son inmediatos. Esto un poco tiene el ciclo de la agricultura, que primero se planta, después tiene una etapa de formación y después vienen las cosechas, ¿no? Entonces, a mí me encanta este espíritu que hay, cómo se aborda la política internacional
de Chile que tiene una línea. Ojo con los proteccionistas, porque aquí se dudó en algún minuto. Acuérdate, Verónica, cuánto nos demoramos en aprobar el TPP-11, ¿te acuerdas? Sí. Nos demoramos 5 años en aprobar el TPP-11. Ahí se nos adelantó Perú, se nos adelantó Australia, ¿no? Y por fin aprobamos el TPP-11. Y claro, fueron 5 años de convencer a mucha gente, ¿no? Pero en esto yo hago un llamado a derribar mitos, a derribar prejuicios, ¿no? Porque ahí se hablaba del extractivismo, ¿no? Y cuánto conocimiento hay detrás de cada caja de frutas, cuánto conocimiento hay detrás de la producción de carne, detrás de la producción de leche, cuánto trabajo, conocimiento, innovación y tecnología, está la historia familiar también de un agricultor. Entonces, cuando se habla de la agricultura sin conocimiento, por Dios que nos hace daño. Cómo demonizamos, por ejemplo, la producción de madera, las plantaciones forestales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, Verónica, es que tenemos un sector que impacta muy fuerte en la economía de Chile, que es la agricultura, ¿no? Por eso, el transformarnos en esta potencia agroalimentaria, que tiene un impacto tan potente en las economías locales, especialmente en las regiones de Chile, y cada apertura de un nuevo mercado, como en este caso Indonesia, significan miles de hectáreas que se van a plantar, significa inversión, significa generar muchos puestos de trabajo, significa darle oportunidades a los jóvenes que les gusta la tecnología y la innovación. Entonces, creo que Chile en su agricultura tiene muchas ventajas comparativas respecto de otros sectores de la economía. Está el cobre, ¿no es cierto? Están los salmones, está la agricultura, y cuando uno habla de estas 3 rubros, ¿no? O actividades económicas fuera de Chile, dice, me interesa Chile, ¿no? Entonces, eso es hacia dónde tenemos que caminar. Una agricultura sustentable, productora de alimentos saludables, y creando conciencia que la sustentabilidad es fundamental. Tenemos que diferenciarnos más como el cómo producir, más que el cuánto producir, pues somos una agricultura pequeña, pero muy sofisticada, y con un producto de muy buena calidad, muy buena condición, inocuo, de mucha trazabilidad. Entonces, cada mercado que se abre, son muchas oportunidades que se generan en nuestro país. Antonio, quiero en estos últimos minutos preguntarle 2 cosas. Uno, acá en nuestro país, mientras tanto, en el sur de Chile, concretamente en la Araucanía, tras sumar 500 atentados desde el 2014, contratistas forestales pidieron al gobierno en su último año que desarticule a violentistas. ¿Está de acuerdo usted en presionar a las autoridades? ¿Y qué le parece la presentación de la primera querella bajo la nueva ley antiterrorista que se presentó? Bueno, primero, toda nuestra solidaridad con la macrozona sur, ¿no? Por Dios que ha sufrido la macrozona sur. Imagínate, Verónica, tener que cosechar tu trigo con resguardo policial, ¿no? Es como de no creerlo, ¿no? Es como estar en otro planeta, ¿no? Ahora, el estado de excepción constitucional, la ley de robo madera, la ley de usurpaciones han hecho que en la macrozona sur, si uno ve los números, han bajado. Y eso hay que destacarlo. Yeah. Ahora, igual duele, aunque haya un caso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener, y apreciamos la ley de robo madera, la ley de usurpaciones, el estado de excepción constitucional, que costó tanto, ¿no es cierto?, que se instaurara en la región. Bueno, cuando uno le da herramientas a carabineros, a la PDI, a las Fuerzas Armadas, como en el estado de excepción constitucional, cuando se apoya el buen uso de la fuerza, entiéndase bien, hay resultados. Lo que tenemos que condenar siempre es el mal uso de la fuerza, pero tenemos que entregarle herramientas a carabineros, herramientas a la PDI, herramientas a las Fuerzas Armadas, para que actúen cuando hay violencia, ¿no? Y esto lo digo por experiencia propia. Cuando me tocó estar en el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, recorrí la Araucanía
la gran mayoría de la Araucanía, de los pueblos originarios, ¿qué es lo que quieren? Quieren trabajo, quieren conectividad, quieren buena salud, quieren buena educación, ¿no? No solamente tierra, eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, y además, da mucha pena, Verónica, que teniendo condiciones naturales tan favorables, la macrozona sur para hacer agricultura, ¿no? Sea las regiones de Chile más rezegadas, ¿no es cierto?, de donde existe la mayor proporción de pobreza. Entonces, la agricultura grande, fuerte, pujante, humana, sustentable, es la gran respuesta, ¿no?, a la macrozona sur para sacar a la macrozona sur del rezago y de la pobreza. Y eso se logra con seguridad. Y cuando hay seguridad, hay inversión, ¿no? Por lo tanto, tenemos que apoyar el buen uso de la fuerza, porque una célula muy pequeña de terroristas, ¿no?, pero muy armada, no puede, ¿no es cierto?, hipotecar el futuro de la agricultura de la macrozona sur. Sin duda, sin duda. Antonio, y finalmente, bueno, este programa está justo saliendo, emitiéndose cuando celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y la mujer, ya lo conversábamos con María Inés Figari, cumple un rol muy importante en la agricultura. Me gustaría pedirle que envíe un mensaje a todas las mujeres del agro. Bueno, un saludo grande, afectuoso, cariñoso, un saludo inmenso para todas las mujeres rurales de Chile, ¿no? Porque detrás de todos estos números que vimos al principio del programa, Verónica, están las manos de las mujeres. Está el trabajo de una mujer o cosechando, raleando, podando, o las manos de una mujer en los packings. A mí me da mucho gusto que hoy día en las faenas agrícolas haya un 40-45% mujeres. Da mucho gusto ir a las centrales de embalaje y ver un 80% de mujeres con su autonomía económica, ¿no es cierto? No, qué rico no depender del marido, Verónica, y tener tu autonomía económica, ¿no es cierto? Cómo eso ayuda a la autoestima, todo esto que dice relación con que igualar los derechos de los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? Por cierto que debemos tener los mismos derechos, y todos estos logros de la agricultura en cifras, en exportaciones, en todo lo que estamos hablando, en gran medida se debe a la mujer rural. Así que un abrazo inmenso para todas ellas. Muchas gracias, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, por haber conversado con nosotros en estos minutos. También un abrazo y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego, Antonio, con Antonio Walker. ¿Sí? Muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Nos vemos. Y con Antonio Walker estamos terminando el programa del día de hoy. Gracias a ustedes también por habernos escuchado, por estar ahí, por ser nuestros fieles auditores. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Por 25 años, Protecta ha estado contigo ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.